Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Qué alegría que ustedes nos estén acompañando. Ya vamos en 20 conectados y sé que seguirán siendo muchos más. Bueno, hoy estamos con Lina Marcela Cosio, psicóloga social comunitaria, especialista en psicología positiva y orientadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Así que estamos muy contentos con ella, estamos muy contentos de que ella haya aceptado esta invitación y qué lindo es poder contar con una experta para que los capacite a cada uno de ustedes. Desde la oficina de egresados tenemos dos iniciativas estratégicas. Una de ellas es Despegue y otra de ellas es desarrollo profesional, impulso profesional. Esas dos iniciativas, la primera, Despegue, es para ayudar a nuestros estudiantes en la inserción al mundo laboral. Y la segunda, que es impulso profesional, es ya con nuestros egresados, donde nosotros los ayudamos a que ellos estén actualizados y que puedan sumergirse en ese mundo laboral y nosotros, a pesar de que ya hayan recibido su título, sigan conectados con nosotros, que somos su alma mater. Así que adelante, Lina, gracias por conectarse con nosotros. Y antes de darle paso a Lina, les voy a estar escribiendo por el chat de Zoom y también por el grupo de WhatsApp que creamos un link donde ustedes pueden dar su feedback de este taller porque obviamente queremos mejorar cada día más para ustedes. Adelante, Lina, que estés bien. Gracias, querida, muy amable. Para todos, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Como le dijo la compañera, mi nombre es Lina Cosio, soy psicóloga social comunitaria, especialista en psicología positiva y hoy desde la APE nos unimos con la Universidad La UNAC para venir a presentarles a ustedes un taller hermosísimo donde podemos apreciar lo que es la hoja de vida, la entrevista laboral, cómo se utiliza la inteligencia artificial en todo este proceso. Vamos a hablar también de las habilidades poderosas para que ustedes tengan tips en el momento de poder organizar su hoja de vida. Les voy a pedir un favor, vamos a empezar a desarrollar el taller. Tenemos un tiempo como de hora y media, si no estoy mal. Exacto, de hora y media. Entonces, a medida que voy desarrollando el taller, las preguntas las pueden ir anotando en una hojita y al final, antes obviamente de que se acabe la hora y media, podemos entonces abrir los micrófonos para que hagamos las respectivas preguntas, porque si no, si hacemos las preguntas de una vez, entonces me voy a dispersar y se me va como a olvidar en lo que íbamos. No sé si está de acuerdo, compañerita, en que hagamos la metodología así. Sí, claro que sí. Lo que podemos hacer es que si ustedes puede que se les olviden sus preguntas, pueden irlas enviando por el chat y al final las podemos leer. ¿Les parece? Así que También. bueno, ya saben, súper conectados. Perfecto, vamos a empezar. Dame un segundo, vamos a compartir el PowerPoint para que empecemos con la charla maravillosa. Bueno, ante todo quiero darle las gracias por estar presente en la clase. Sé que va a ser un momento donde vamos a aprender mucho, porque definitivamente todo lo que nos van a presentar hoy, todo lo que vamos a ver es súper importante y yo sé que ustedes, algunos ya tienen conocimientos básicos y hoy lo que vamos a hacer es reforzar. Entonces, desde la Agencia Pública de Empleo, regálame un segundo, yo abro más la pantalla. Ahora sí. Listo, desde la Agencia Pública de Empleo. Vamos entonces hoy a revisar tips para realizar una hoja de vida. ¿Están viendo la presentación ahí? Señora. Perfecto. Listo. Entonces, tips para la hoja de vida. El objetivo está muy claro que se trata de suministrar información específica para que ustedes puedan tener herramientas y tips sobre ustedes que son los futuros buscadores de empleos, para que ustedes puedan tener claridad sobre estos tips, sobre estas herramientas que tenemos hoy en día para poder que ustedes sean más asertivos en el momento de ir a buscar trabajo. Y sobre todo también para que tengamos un poco cómo es la mecánica de algunas empresas que solicitan las hojas de vida, porque no todo el tiempo ni todas las empresas tienen el mismo formato. Listo. Entonces, el objetivo sería suministrar información específica a los usuarios buscadores de empleo, egresados y población vulnerable, interesados en vincularse en el mercado laboral respecto al adecuado diligenciamiento y construcción de una hoja de vida como un factor determinante en los procesos de selección. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a revisar qué es una hoja de vida, teniendo en cuenta que este es un currículo
constituye una imagen que proyectamos de nosotros mismos. Es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a plasmar en estas hojas de vida sobre nuestra información, sobre nosotros? Y tenemos que tener mucha claridad sobre esa información que vamos a publicar ahí en estas hojas de vida, porque eso es lo que va a determinar que nosotros podamos ser asertivos en el momento de ir a tomar, de que las empresas nos vean como un potencial futuro personal de contratados. Entonces, vamos a resaltar aspectos importantes como nuestro perfil ocupacional. Más adelante, a medida que se va desarrollando la capacitación, vamos mirando cómo nosotros vamos a construir nuestro perfil ocupacional de una forma exitosa, de tal forma que estas hojas de vida nos queden súper espectaculares y de una forma excelente para que podamos pasar a los procesos de selección. También vamos a hablar de la formación académica, de la experiencia laboral, de los datos sobresalientes y en materias de logros, las actitudes y las competencias y las destrezas. Es decir, vamos a organizar entonces nuestra formación académica que tiene que ver y relacionada con todo lo que tiene que ver con el estudio. Nuestra experiencia laboral que habla de los sitios o las instituciones o las empresas donde hemos laborado. Y en algunos casos, aquellas personas cuando salen a hacer su práctica laboral, que también en algunas partes nos permiten montar esa información porque también a veces se nos cuenta como experiencia laboral, independientemente de que haya sido la práctica. También datos sobresalientes en materia de logros, es decir, cuando nos graduamos, cuando hacemos una ponencia, cuando nos graduamos con honores, eso también es importante y hay veces que nos cuentan las hojas de vida nuestras actitudes, nuestras competencias. Por eso hablábamos también ahora al inicio de cómo nosotros vamos a poner ese perfil ocupacional, qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que habla de nosotros en las hojas de vida, porque finalmente la hoja de vida es como nosotros estamos vendiendo nuestra imagen a una empresa para poder optar a un trabajo. Vamos con tipos de hoja de vida. Entonces, no hay un formato único que diga universal, que sea exclusivo, no. Generalmente, hoy en día se manejan tres formatos, que es el formato Minerva. Yo no sé si algunos conocen el formato, o algunos se pueden identificar con él. Es un formato azul, con muchas casillas. Este formato se llena a mano. Las recomendaciones, ¿cuáles son? Lapicero negro, no debe tener en tachaduras, ni correcciones, ni liquid paper, porque acuérdese que cuando somos organizados y tenemos orden, eso se muestra en todas nuestras actitudes, desde nuestra presentación personal, desde nuestra seguridad. Y aunque ustedes no lo crean, nuestra forma de escribir la letra, que debe ser una letra que se entienda, hay personas, o habemos, porque me incluyo ahí, que la R, la N, la G y otras letras las hacemos de una forma particular. Pero en el momento de llenar el formato Minerva, debemos de hacer las letras correctamente, tal cual nos las enseña nuestro vocablo, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros no estamos escribiendo para leernos nosotros mismos, no. Nosotros llenamos una hoja de vida para que otras personas nos puedan leer. Y la letra de nosotros también dice muchas cosas, que sea cursiva o que sea despegada, que sea legible y entendible. Todo lo que nosotros hacemos, todo cuanto hablamos, la forma en que miramos, la gesticulación con las manos, con nuestra cara, la forma en que nos maquillamos, en que nos vestimos, todo habla de nosotros. Pero más sin embargo, a medida que desarrollamos la capacitación, voy hablando de esos otros tips. Entonces íbamos en personalizados. ¿Cuáles son las hojas de vida personalizadas? Las que maneja Word, las que maneja Canva, que son unas hojas de vida estándar, algunos con formatos de colores, le agregan más iconos, pero porque en ciertas empresas son utilizadas, son recomendadas. Y también están las predeterminadas por las empresas, porque ciertas empresas manejan sus propios formatos. Por eso les decía, no hay un formato único, no hay un formato universal, porque es dependiendo de las necesidades de cada empresa que determina su formato, porque también tiene que ver con la profesión, con las funciones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer una hoja de vida para una empresa porque no puede ser una hoja de vida igual, por decir un ejemplo, para Cristina Sierra como manicurista,
como si fuese una empresa para contaduría. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál es la empresa a la que nosotros nos vamos a postular para poder tener en cuenta de qué se trata la empresa y asimismo cómo es la hoja de vida que se va a manejar. Espero que hasta ahí estemos claros. No podemos poner abreviaturas, sobrenombres, nombre de pila, no. Debe ser el nombre que indica nuestra cédula, nuestros documentos de identidad, el número, verificar que esté correcto, el teléfono fijo y el celular. Aquí con el teléfono celular debemos poner el número al cual se le reciben llamadas, porque hemos visto que hoy en día las personas utilizan el número de celular, pero por lo general dan es para llamada a WhatsApp. Entonces, las empresas no llaman vía WhatsApp. Entonces, por eso tenemos que tener un número donde las llamadas entren. Listo. También en los datos personales, debe llegar el correo electrónico. En esto debemos también tener mucho cuidado porque hay correos electrónicos que son difíciles, que son complejos. Entonces debemos de tener mucho cuidado en el momento de escribirlo, que sea correcto, porque si no se comunican con nosotros vía teléfono, otra forma de comunicación es el correo electrónico. Listo, vamos con la información del lugar de residencia, es decir, la dirección. Este último no es dispensable. Cuando es una hoja de vida que se presenta para una empresa, y resulta que el reclutador de esta empresa utiliza inteligencia artificial, es decir, el filtro. En estas hojas de vida no es necesario ponerle la dirección del hogar, la residencia. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan muy presente, porque esta última información es solamente si es requerido por el reclutador. Entonces, por eso es importante que a veces leamos, que seamos concretos en las especificaciones que nos piden las personas que están haciendo el reclutamiento. Ahora, el perfil ocupacional. ¿De qué se trata el perfil ocupacional? Realmente lo que estamos viendo en pantalla es quién soy yo laboralmente. ¿Quién soy yo? Lina Cosio laboralmente. Entonces, ¿qué lleva ese perfil ocupacional? Una breve descripción de quién soy yo laboralmente. También lleva la formación académica, la experiencia laboral, los conocimientos, que eso es súper importante, y las competencias laborales y habilidades sociales. Que las habilidades blandas y duras, ahorita vamos a hablar de eso, para que no nos salgamos del tema todavía. ¿Listo? No sé si estoy pasando las diapositivas muy rápido, si están alcanzando a tomarle pantallazo o quieren que las pase más. No es obligatoria la foto, pero enseguida les explico algo, porque en ciertos formatos la foto sí debe de ir, pero en otros formatos la foto no es indispensable. Lo que les decía ahorita, por ejemplo, en hojas de vida, que son para ciertas empresas que ellos filtran directamente por inteligencia artificial, no se necesita la hoja de vida, que incluso muchas de esas empresas, esos filtros descartan a la persona por eso, porque ponen la hoja de vida o porque utilizan formatos de Canva. Y ellos no permiten eso. Por eso tenemos que estar muy atentos en leer las instrucciones cuando tenemos que presentar estas hojas de vida. Listo, por acá dice que todos estamos bien. ¿Tienes preguntas? Ok, perfecto. Bueno, este, este ejemplo que tenemos acá sería un perfil para alguien bachiller, es decir, que acaba de salir del bachillerato y dice así. Bachiller académico con 6 meses de experiencia laboral como conductor, repartidor, con excelentes relaciones interpersonales, trabajo en equipo, comunicación asertiva y proactiva, con alto grado de responsabilidad, conocimiento en nomenclatura, puntualidad y efectividad. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio renglones. ¿Por qué les hago esta acotación? Porque cuando nosotros vamos a vender la idea de quiénes somos, de nuestro perfil ocupacional, las empresas reciben miles de solicitudes y ellos en 3 renglones ya saben si usted pasa o no pasa. Entonces tenemos que tener claridad y ser muy concisos porque generalmente hablamos mucho, describimos mucho, somos muy minuciosos, pero cuando se llega el momento de plasmar,
máximo en 8 renglones ya nosotros debemos haber puesto todo nuestro perfil ocupacional, siendo muy concretos, muy puntuales. Ojo con la redacción, hay que tener mucho cuidado con la redacción, con la gramática, las tildes, a veces nos cuesta el tema de la tilde, de la puntuación, y hay ciertas empresas que se fijan mucho de eso. Por ejemplo, mm, cuando tú conoces a alguien, cuando ustedes conocen a alguien, no sé si les ha pasado, ustedes se fijan los tenis, los zapatos, si están limpios, si los cordones están limpios, si la ropa está limpia, el estado de sus uñas, el color de las uñas, el cabello. Eso habla de nosotros. La escritura también habla de nosotros. Entonces, por eso es importante dar una excelente imagen, y más máxime si es la primera imagen. Listo. Entonces, mira que este perfil de bachiller es muy asertivo. Habla sobre su experiencia laboral, como que ha sido, que fue o es fue repartidor con excelentes relaciones interpersonales. Describe también sobre las funciones y sobre lo que le ha permitido ser repartidor, cuando habla de que tiene conocimiento de nomenclatura, que es puntual, que tiene efectividad en el trabajo, que maneja una comunicación asertiva. Ahí está hablando de habilidades blandas y habilidades duras. Entonces ahí es un perfil muy concreto, muy puntual, y también demasiado, habla muy bien de sí mismo. Aquí vamos a ver, regáleme un segundo. La tecnología a veces nos juega en contra. A ver qué pasó. No me quiere. Listo, ahí. Listo. Acá tenemos un ejemplo de perfil técnico. Es decir, entonces dice técnico en contabilidad con finanzas de 2 años de experiencia en manejo de facturas. Ahí está hablando sobre su experiencia. Luego viene y dice con conocimiento de programas contables. Ahí está hablando ya de su conocimiento, es decir, de las habilidades. Y termina diciendo habilidades de atención al cliente interno y externo enfocado en logro de resultados y trabajo en equipo. Tenemos que ser muy concretos y muy precisos con este tema y con esta información de cómo realmente nosotros vamos a plasmar, vamos a convertir nuestro pensamiento en letras para hacer ese perfil ocupacional, porque realmente las empresas, cuando llevan 3 renglones, ya saben mucho de uno, y uno puede también verificar como el perfil de la persona leyendo 3 renglones de su perfil ocupacional. Ahora, un ejemplo de perfil tecnólogo. Dice tecnólogo en gestión administrativa, con amplia experiencia en procesos administrativos, atención al cliente, gestión documental, manejo adecuado de relaciones interpersonales, capacitado para el trabajo en equipo y alto grado de compromiso. Regálemelo un segundo, que por acá algo me está alumbrando. Ok, listo. Vaya muy buen ritmo. Si de pronto me acelero, porfa, me hacen una ceñita porque a veces tiendo a acelerarme. Ay, discúlpeme un segundo que se me pasó demasiado esto. ¿Qué pasó acá? Me disculpan a veces las fallas en la presentación. Ustedes saben que suele pasar. No sé, también regálenme un segundo, porfa. Yo miro a ver. Listo. Y vamos, perfil tecnólogo. Acá tenemos un ejemplo de perfil profesional. Ahora, entonces dice médico general con amplia experiencia en atención de consulta externa, con conocimientos prácticos de atención primaria, salud familiar, domiciliaria y comunitaria, con habilidades de servicio enfocado al logro de resultados y capacidad para trabajar bajo presión. Muchachos, yo quiero contarles una cosa y me va a salir un poquito del tema, porque es importante que nosotros podamos ser, primero, honestos, ser sinceros y ser muy proactivos en el momento de ir a plasmar nuestro perfil ocupacional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nosotros estamos optando para un trabajo, hoy en día es súper importante no solamente el conocimiento adquirido en la universidad, sino también el desarrollo de nuestras habilidades. Es decir, ¿quiénes somos nosotros como personas, como seres humanos? No desde la parte laboral, sino desde la parte del ser.
Porque en una empresa están necesitando, un ejemplo, una empresa está necesitando una psicóloga. Les voy a poner este ejemplo porque para no tocar susceptibilidades. Em, Necesitan una psicóloga y la psicóloga debe tener empatía, solidaridad, amor para con el otro, saber ponerse en los zapatos del otro para poder hacer un insight con el otro, tener una buena relación, porque de eso depende el proceso. Entonces, me piden la hoja de vida como psicóloga, ¿cierto? Entonces yo paso mi hoja de vida como psicóloga, pero si yo no tengo empatía, si yo no tengo un perfil de un sentimiento hacia la otra persona, va a ser muy difícil que a mí me puedan dar ese trabajo. Porque hay empresas que dicen, listo, yo necesito el conocimiento, pero también necesito que esa persona pueda trabajar bajo presión, que esa persona pueda resolver, que ese profesional tenga la capacidad de ser proactivo y de dar ideas, de contribuir, de sumar, más no de restar. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta eso porque a veces tenemos mucho conocimiento y desafortunadamente se nos olvida ser personas, ser humanos. Y yo quiero contarles hoy, muchachos, que es importante que independientemente de cualquier perfil profesional, de cualquier ocupación que ustedes estén optando, que estén estudiando, recuerden que la humildad es lo más bonito que puede tener el ser humano. Cuando usted es humilde, cuando usted es proactivo, cuando usted suma, cuando usted es consciente de la necesidad del otro, eso nos puede ayudar mucho también en un trabajo. Listo, ahora vamos con la formación académica. Ahora, este se constituye de unas piezas fundamentales de la hoja de vida, es decir, este es como el esqueleto de la hoja de vida. ¿Qué vamos a poner en esta formación académica? Aquí debe ir en orden cronológico, de forma descendente. Los estudios formales realizados, como los estudios universitarios, los tecnológicos, los técnicos, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte de estudios. Luego dice que el nombre de la institución educativa, es decir, donde ustedes hicieron esos estudios, la ciudad, la fecha de inicio o finalización de la graduación. Esto deben de tenerlo muy claro, las fechas, porque a veces a veces los formatos vienen con día, mes, fecha y otros vienen con mes, día, fecha. Entonces, para que sepan y fácilmente uno se puede equivocar con el tema del día y del mes. Acá hay un ejemplo de cómo podría realizarse ese ejemplo. Listo. Ahora sí, vamos con la otra diapositiva. Listo. Ahora la experiencia laboral o profesional. Esta constituye uno de los puntos principales de la hoja de vida. Es decir, ¿qué vamos a hablar nosotros en la parte de experiencia laboral? Lo que les decía al principio, esta tiene que ver con aquellas experiencias que han sido donde hemos trabajado, donde nos han recibido incluso lo que yo les decía ahora al principio. Cuando hacemos la práctica, hay empresas que nos permiten hacer la práctica y ese tiempo nos cuenta como una experiencia laboral. Entonces, eso va a ser importante porque así las empresas van a ver qué cargo habías ejercido, el tiempo que duraste. Regáleme un segundo que por acá veo que me alumbra algo. ¿Qué hace uno cuando uno no tiene experiencia laboral? Mira, cuando uno sale de las universidades, de los colegios, cuando uno termina sus estudios, por lo general uno sale sin experiencia laboral, pero para eso está el APE, la Agencia Pública de Empleo. La idea es que tú te acerques a la agencia, allá organizamos tu hoja de vida y la filtramos para que para que las empresas puedan ver, para que tú seas visible, para que puedas optar a esos trabajos. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta. Porfa, me avisas si quedaste bien o necesitas que te amplíe más la respuesta. Bueno, y vamos entonces en relacionar solo aquellas experiencias que sean las más pertinentes para el cargo al que el buscador de empleo se ha postulado. Es decir, algunas personas llevan 15, 20 años trabajando y en esos 20 años han tenido, ponle tú que 4 o 5 trabajos alrededor de esos 20 años. ¿Para qué vamos a poner? O sea, no necesitamos poner el cargo que ejercimos hace 20 años atrás. Debemos de poner como los 4, 5 años
que se trabajaron en los últimos 5 años, es decir, los cargos que se tuvieron en los 5 años, porque ya una experiencia de 20 años es demasiado antigua, entonces ya no es tan valedera y vamos a quedar mal porque no va a ser una buena presentación de nosotros poner una experiencia laboral tan antigua. Yo no sé por qué esto se bloquea y no me permite pasar rápido. Regáleme un segundo, porfa. Me disculpo. Por Dios. Listo, creo que ahora sí. Yo creo que le voy cogiendo acá. Bueno, listo. Entonces, dentro de nuestro perfil ocupacional también vamos a agregar esta información que se llama idiomas y herramientas ofimáticas. Y hoy en día tiene que ver con aquellas competencias que se destacan, pues son nuestras necesidades ocupacionales y que hacen la diferencia entre un candidato y otro. Es decir, si estamos optando para un puesto donde uno de los requisitos sea hablar inglés, entonces voy a tener más oportunidad yo que hablo de inglés a otra persona que definitivamente tiene un nivel más básico, A1, A2, en fin. Entonces, eso también es importante. Listo. Allá. En este perfil se puede incluir indicando el nivel de conocimiento de programas específicos a los que tiene dominio, porque muchas de las veces también podemos tener unos conocimientos adjuntos a nuestra carrera. Entonces, a veces lo que tiene que ver con diplomados, con talleres, etcétera. Es decir, educación complementaria. Herramientas para la búsqueda de empleo, chicos. Esto es súper importante que ustedes tengan en cuenta esto, porque nosotros podemos utilizar para la búsqueda de empleo el currículo vitae, que es la hoja de vida, que es CV. Cuando ustedes dan la CV es que le están hablando de hoja de vida. Videocurrículo, hoy en día también se utiliza una hoja de vida en forma de video, las páginas web, los blogs, redes sociales, agencias de empleo, que es la que estamos hablando, por ejemplo, la del APE, que es Agencia Pública de Empleo, y las bolsas de empleo, que tiene que ver con, en ese momento no recuerdo, Conecta, y hay otras que forman parte de esas bolsas de empleo y tienen buenos buscadores. Listo, vamos a mirar la otra. Ahora, debemos de tener en cuenta varias cositas en el momento de ir a hacer nuestra hoja de vida. Por ejemplo, debemos de seleccionar el formato de hoja de vida, es decir, el estilo, la información de acuerdo al perfil y a la empresa donde vamos a laborar. ¿Por qué seleccionar el formato? Porque, por ejemplo, una empresa donde trabaje en diseño gráfico, por decir un ejemplo, que sea una empresa de diseño gráfico. Ellos, ¿qué les interesa? Es que usted, como que está optando al puesto, demuestre sus habilidades diseño gráfico en la hoja de vida. Entonces, ellos sí permitirían un estilo de formato en Word o en Canvas y que pueda tener más muñequitos, más cuadritos, colores, es decir, que sea como algo más elaborado, ¿cierto? Pero si está optando como abogado para un buffet de abogados, o sea, con plena certeza, esa hoja de vida colorida no le va a servir. Siendo un abogado para un pool de abogados, usted debe utilizar un formato más estructurado, más serio, más organizado, es decir, menos colorido, menos gráfico, menos cuadros, en fin, listo. Luego dice, cuide la presentación. Lo que estábamos hablando ahora, el vocabulario, la ortografía, la redacción. Que la calidad, el color del tamaño del papel sean los mismos, porque a veces nos piden especificaciones sobre cuál es la letra, el tamaño de la letra, el papel. Entonces, debemos de tener en cuenta todos estos tips en el momento de ir a hacer una hoja de vida. La información debe ser precisa, debe ser completa y verificable. Yo ya les había dicho ahorita al principio de la capacitación sobre el tema de la información, que no podemos extendernos como si fuera una carta romántica, no. Mínimo 8 renglones en el perfil ocupacional, porque es que usted para hablar de usted no necesita extenderse en una carta, porque ya se vuelve engorroso para las empresas y las empresas entre renglones definitivamente ya saben si usted pasa o no pasa.
Listo. La foto ya les había dicho que no es obligatoria, más sin embargo hay formatos que sí las empresas, o sea, según algunos requerimientos para ciertas empresas, ellos sí requieren de la foto. Hay otras hojas de vida que no requieren este tipo que no es obligatoria la foto. El tipo de documento, un solo fondo y reciente. No vamos a poner una foto de hace 10 años porque obviamente cambiamos mucho en un año y debe ser de un solo fondo. Generalmente, las mismas empresas también les dan las indicaciones. Listo. También recordar que el valor de la hoja de vida está en resaltar las competencias y el plus que cada una persona tiene. Lo que estábamos hablando sobre el perfil ocupacional. Es importante que podamos también tener claridad sobre quiénes somos laboralmente, cómo nos estamos vendiendo ante esas empresas que quieren, que están optando por esas vacantes y que nosotros necesitamos. Listo, vamos a ver un video cortico. Vale, menos segundo, se me pierde siempre Ahora que tienes tu Vamos a ver un video cortico sobre hoja de vida para cerrar el tema de hoja de vida y darles unos tipsitos. Listo. Yo miro cómo estamos de tiempo. Vamos hasta las 2:30, 3:30, hasta las 4. Listo. Vamos a poner el. Ay, señor. Dale un segundo. Acá. Es cortico el video. Ahora que tienes tu resumen listo, puedes comenzar a buscar trabajo. Asegúrate de guardar un master resumen o una copia de tu resumen original. Siempre se debe personalizar el resumen para la posición que se aplica, basándose en las necesidades de esa posición. Tener un resumen master te permite mantener una copia original a la que puedas volver. Piensa, encontrar trabajo es mi trabajo a tiempo completo. Toma dedicación y esfuerzo. Existen muchísimas páginas en el Internet que te pueden ayudar a encontrar trabajo. Utiliza el navegador de selección para filtrar los empleos basándote en tus cualificaciones. Esto te ayudará a encontrar los trabajos a los que sí cualificas. Recuerda reconocer tus habilidades y no perder tiempo solicitando a empleos para los cuales entiendes que no cualificas. Nota informativa. En el Internet solo se encuentran la mitad de los trabajos que están disponibles. Toma en consideración otras maneras. Busca las secciones de empleo en los periódicos del país, prepara tu marcador y comienza a marcar los empleos disponibles en los que cualificas. Una vez tengas todas tus opciones listas, siéntate con tu resumen master y personaliza tu resumen hacia los diferentes empleos a los que vas a solicitar. También existen muchas oficinas que se dedican a ayudar al ciudadano en la búsqueda de empleo. Localiza las mismas y asegúrate de proveer toda tu información. Mientras estés desempleado, aprovecha el tiempo para seguir mejorando tus habilidades, ya sea tomando certificaciones o clases selectivas que te den las herramientas para estar aún más preparado. Sal a la calle. Te sorprendería la cantidad de personas que puedes conocer. Además, sentándote a hablar con un café podrías encontrar tu próximo empleo. Finalmente, no pierdas tu motivación si no tienes ofertas de empleo de inmediato. Conseguir trabajo toma tiempo y es parte del proceso. Ten confianza en ti mismo. Éxito. Listo, bueno, vamos a cerrar con la capacitación de hoja de vida, dándoles unos tipsitos sobre las referencias personales. Recordemos que las referencias personales son unas y son diferentes a las laborales. Las personales son aquellos conceptos que tienen otras personas sobre un sujeto. Esas son las personales. Y las referencias laborales son las referencias de las personas de gestión humana, lo que tiene que ver directamente con la empresa. De las referencias personales hace alusión a una persona común y corriente. Y las referencias laborales son las que te expide la empresa, que tiene que ver directamente con la gestión de recurso humano o gestión humana, para que quedemos claro con eso. Listo, muchachos. Ahora, entonces vamos a continuar con la entrevista laboral. Esta parte de la entrevista laboral quiero que por favor la tengamos muy clara y estemos muy pendientes. Y recordemos que la entrevista consta de 5 pasos, es decir, el saludo, el desarrollo de la entrevista, perdón, el saludo, la introducción, el desarrollo de la entrevista, conclusiones y la despedida. A veces no suele ser así porque eso depende mucho de las empresas, pero por lo general es así. ¿Listo? Entonces, listo. El objetivo general, pues, en el tema de la entrevista es que ustedes puedan tener tips
para que ustedes tengan unas entrevistas laborales exitosas. Más sin embargo, suministrar pautas a los buscadores de empleo frente a la temática de entrevistas laborales exitosas a fin de que cuente con las estrategias necesarias para lograr un buen desempeño en un proceso de selección e insertarse en el mercado laboral. Ahora, ¿qué es una entrevista laboral? Es una conversación formal y objetiva entre el entrevistador y el candidato. No hay mucho que explicar porque realmente está súper entendible. Esta parte se obtiene de la información laboral y personal con relación al cargo de las políticas de la empresa. Es decir, todos cuando vamos a una entrevista hemos pasado por ahí y si no hemos pasado por ahí, esta parte les va a interesar porque cuando a uno le dicen, lo llaman y le dicen, fulanito de tal está citado para tal fecha, tal hora, una entrevista laboral. Empiezan a jugar los nervios, empiezan a jugar ideas en su cabeza que de pronto nos van a hacer sentir intimidados, inseguros. Pero usted tiene que pensar de que usted va a tener una conversación formal con alguien, eso es todo, y que depende de que usted esté calmado, de que usted esté tranquilo, eso le va a permitir a usted poder pensar en las respuestas de forma efectiva para poder tener un buen desempeño. Ahora, tipos de entrevista. La entrevista, según el número de participantes, a veces las empresas nos hacen una entrevista individual que tiene que ver con el psicólogo, con la persona de gestión humana, de recursos humanos y puede ser entrevista individual, es decir, el entrevistado y el entrevistador, ¿cierto? Ahora, entrevista de panel, esta tiene que ver con varios entrevistadores, puede que sea que usted esté optando para un puesto donde la entrevista se la tenga que hacer el psicólogo, el de recursos humanos o la empresa designe otras personas para que sea una entrevista de panel. Entrevista de grupo es cuando por lo general estás en un pool, cuando estás optando, por dar un ejemplo, un pool de abogados, que no te entrevistan solo abogados, sino que por lo general te entrevistan varios abogados. También depende del buffet y depende de la empresa. No siempre es así. Ahora, regálenme un segundo, yo cambio esto para acá. Listo. Según el procedimiento de la entrevista, es importante que tengamos en cuenta que esta entrevista puede ser estructurada o semiestructurada, es decir, una validación de datos y conocimiento del candidato. Ahora, puede ser también que el procedimiento de la entrevista sea una entrevista de choque, es decir, que se desarrolla en un clima de tensión. Por eso les decía al principio que es importante que tengamos tranquilidad. Si usted cree que no es capaz de controlar sus nervios, yo le invito a que se tome una aromática, que se tome unas goticas, porque hay entrevistas, dependiendo al trabajo que estemos optando, que son no tanto como de choque, sino como que son muy confrontativas. Entonces, es de tener cuidado. Ahora, y por competencias. Esta por competencias, se me pasó la diapositiva, qué pena. Evalúa, regáleme un segundo, que se me pasó la pantalla acá. Ay, Dios mío, listo. Ay, no me da. Listo, esta va por competencias y tiene que ver con que evalúa, valga la redundancia, las competencias de nuestra carrera, las competencias de nuestros conocimientos. Listo. Luego dice, tips de la entrevista virtual. Muchachos, hay que tener mucho cuidado porque la entrevista puede ser personalmente o puede ser virtual. En algunos casos, dependiendo del trabajo en los que estemos optando, puede ser una entrevista virtual. Entonces, para esta entrevista virtual, muchachos, vean, a todos nos falla. O sea, hay cosas que definitivamente nosotros no podemos controlar, que es el tema de la luz, del agua, de los sonidos, como ya se pudieron dar cuenta. Les pido disculpas por los sonidos. Entonces, hay cosas que no podemos controlar. Debemos de verificar para una entrevista virtual la conexión a Internet. Y más con estos climas que siempre nos falla. La conexión a Internet, el audio, que la cámara funcione sin ningún problema. Seleccionar un espacio adecuado en el hogar, la oficina o el lugar donde se vaya a desarrollar el encuentro. Cuide que no haya ruidos alrededor. ¿Cierto? A realizar la prueba de llamada con otra persona para poder probar el funcionamiento. Por ejemplo, yo ahorita entré a las 2:15 y estaba hablando con la compañerita para hacer las respectivas pruebas de audio, de video y gloria al Señor llegué más temprano porque tenía un problema con la cámara y casi no lo puedo solucionar. Entonces, es importante uno poder ser puntual, es decir, que si a uno le dicen que la entrevista virtual va a ser a las 2 de la tarde, uno poder sentarse a la 1:30 para poder verificar conexión de internet, el audio, el sonido, todo esto.
Algo que es importante, muchachos. A veces cuando las entrevistas son virtuales, por lo general, uno se pone la camiseta para arriba, ¿cierto? Uno no se pone, uno se queda en la... Hay gente que se acostumbra a estar en chores o el pantalón de la pijama, una sudadera, etcétera. Pero resulta que hay entrevistadores que les dice, párese y muéstreme la ropa que tiene puesta. Y no lo hace con son de, como diríamos coloquialmente, chismosear, no, ni indagar, no. Lo hace porque yo les decía a ustedes ahorita, la ropa habla de nosotros. Entonces es importante porque, o sea, uno debe, independientemente que sea una entrevista virtual, uno debe prepararse pensando que es una entrevista personal. O sea, usted a una entrevista personalmente, usted no se iría con el blazer, la camisa y sería con un pantalón de sudadera. Obviamente que no. Entonces es importante que independientemente que sea virtual, sino que pensemos que también es una entrevista. Personal y que tenemos que ir vestidos acorde, porque muchas veces nos ponemos sandalias y nos dicen, Parece para mirarla de frente", entonces que no nos vayan a coger con sandalias o una sudadera para que no tengamos situaciones que después nos puedan minimizar el puntaje. Ahora, debemos mantener una postura corporal adecuada y mirar a la cámara. No puede ser posible, muchachos, que nosotros estemos en una entrevista virtual y yo esté por allá mirando para el zarzo. No, mi comunicación debe ser así. Como es complicado uno mantener los ojos sobre la luz de la cámara, entonces uno lo que hace es mirar la pantalla, ¿cierto? Para uno poder estar ahí como conectado. Ahora, ¿qué hacer antes de la entrevista? Muchachos, cuando yo me conozco, cuando yo sé quién soy, cuando yo tengo claridad de mis habilidades, de mis fortalezas, es muy fácil que yo pueda hablar de mí, porque nosotros hablamos de lo que conocemos, pero es muy difícil poder expresar un concepto sobre algo que no conocemos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un autorreconocimiento de nuestras fortalezas, de las habilidades, de nuestros pasatiempos, de nuestros intereses, de a dónde queremos llegar, de nuestros objetivos y sobre todo como una información general sobre nosotros. Es como si nosotros, una hoja de vida, estamos vendiendo nuestras capacidades a una empresa. Es eso, básicamente. Entonces tenemos que identificar el contexto conociendo todo lo que pueda de la empresa. Es decir, si yo voy a optar a postularme a una panadería, yo debo de investigar la empresa, es decir, que esa empresa no, su materia prima no sea con gluten, no sé, que sea, una cosa es panadería, otra cosa es repostería. Entonces yo tengo que buscar en la web información sobre la empresa, al menos la visión y la misión, aspectos generales para descrestar a la persona que me está entrevistando, para que esa persona vea que yo tengo interés, que me tomé el tiempo de averiguar por la empresa, que sé datos que normalmente cualquier persona no debería saber. Entonces es importante poder tener ese contexto, identificar el contexto de la empresa. Ahora, dice, examina cuidadosamente la descripción de la oferta de trabajo. Esto es súper importante, muchachos, porque vean, hay ofertas de trabajo que dice vacante para psicólogo clínico. Y a veces hay personas que ponen, la oferta dice psicólogo clínico y hay personas que se postulan siendo solo psicólogo y la vacante dice psicólogo clínico. Entonces debemos de tener mucho, mucho cuidado con esto porque la empresa está buscando es un psicólogo clínico, no psicólogo social ni psicólogo solo, sino psicólogo clínico. Entonces, es leer las especificaciones que cada empresa nos está dando para poder optar a ese trabajo y poder tener un buen puntaje y pasar el resto de las pruebas. Ahora, debemos prepararnos para la entrevista. Era lo que yo les decía ahorita. Nosotros debemos de tener claridad sobre nuestros aspectos, sobre el conocimiento de nosotros, identificar la empresa, identificar la dirección y si es posible que yo pueda transportarme, trasladarme a la empresa, por decir un ejemplo. Yo vivo en Caldas, por decir un ejemplo, en Caldas, y estoy optando a una empresa en Barbosa. O sea, yo tengo que ser coherente en cuál es la distancia, si yo puedo irme a trabajar a Barbosa, si tengo la capacidad de viajar
todos los días. Entonces también tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿listo? Y también tenemos que tener en cuenta por qué nos gustaría trabajar en determinada empresa. Es decir, si yo estoy optando a una posición, a un título, por decir, de enfermera, a un puesto de trabajo de enfermera, yo tengo que pensar por qué quiero trabajar en ese puesto, porque muchas veces tenemos dos carreras, a veces podemos ser enfermeras y podemos ser manicurista. Entonces, yo tengo que decidirme si en este momento de mi vida, qué es lo más viable para mí, trabajar como enfermera o trabajar como manicurista. Yo sé que son dos polos opuestos desde lo laboral, pero es como dándoles un ejemplo del por qué a mí me gustaría trabajar en determinada empresa. Por decir, si a mí no me gusta manejar autos, yo cómo me voy a postular a una empresa donde el trabajo sea manejar carros, ¿cierto? Entonces, eso es que tenemos que tener claridad sobre el tema. Listo. Ahora. Aspectos a evaluar durante la entrevista. Muchachos, en esto, por favor, vamos a tener mucha claridad. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta durante la entrevista? Ojo, durante la entrevista. Entonces, la parte personal. Le van a decir a usted, hábleme de usted, ¿cómo se definiría? Si le quieren tomar pantallazo, pueden aprovechar porque esto es importante que ustedes tengan claridad. Yo les hago una pregunta. En este momento, ¿qué podría hablar usted de usted mismo? ¿Cómo se definiría usted como persona? ¿Cómo definiría usted sus actitudes? Es una pregunta que tenemos que hacernos porque a veces es más fácil opinar sobre los demás y es más complejo opinar sobre nosotros mismos. Por eso la invitación es a que nos conozcamos para que podamos opinar de nosotros. Listo. Desde la parte laboral le van a preguntar, bueno, fulanito, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Entonces tenemos que tener claridad qué es una fortaleza y qué es una debilidad. Ahora, después le dicen, ¿por qué cree usted que debemos contratarlo? Es una pregunta bastante interesante, es cuando usted tiene que retomar. No puede hablar de las fortalezas que usted tiene ni cómo se definiría, sino qué tiene usted para ofrecer a esa empresa, por qué ellos deberían de contratarlo. Luego dice, ¿qué tiene para aportar a la empresa? Lo que hablamos ahora, una persona proactiva, una persona que sume, una persona que resuelve, una persona que nunca deje tirado su puesto de trabajo, que sea cumplido, que sea organizado, que no esté en el murmullo, en los corrillos, que sea respetuoso, que sea fiel, ¿cierto? Ahora, seguimos en los aspectos importantes para uno evaluar durante la entrevista. Las relaciones. Esto es tan importante hoy en día, muchachos. ¿Cómo era la relación con sus jefes y compañeros anteriores? Si nosotros, ¿cómo nos relacionamos con el mundo exterior? Si nosotros fuéramos más empáticos, con plena certeza no estaríamos pasando por la situación que pasamos hoy en día. Entonces, la invitación también es a que seamos empáticos y de entender de que el jefe es el que toma las decisiones, que uno no está en la empresa para opinar. Hay reglas y hay normas y eso se debe respetar. Ahora, ¿cuál es la meta principal? Entonces, luego dice aspiraciones. ¿Cuál es tu aspiración salarial? Eso es importantísimo que tengan claro, porque ustedes pueden optar a un trabajo, pero ustedes puede que el salario sea el mínimo y ustedes no les sirva ese salario. Entonces, a veces por error, por equivocación, no miramos bien, no tenemos claridad sobre el tema y mandamos la hoja de vida. Y a veces no sabemos que cuando estamos en esos contadores de hojas de vidas, muchas de las veces hay un registro. Si nosotros empezamos a hacer la hoja de vida, el proceso, todo lo que esto conlleva, entonces resulta que a medio camino decidimos abandonar el proceso. Ahí nos queda la reseña como abandono el proceso después de la entrevista o después de la prueba psicotécnica. Entonces, cuando una empresa va y revisa esa información, dice, pero venga, esta persona lleva 2 veces que se postula un trabajo, opta un trabajo, y a mitad del camino se sale. ¿Qué está hablando esa situación de nosotros?
¿Cómo alguien le puede dar un trabajo o un cargo o un puesto importante cuando ya abandona en 2 momentos la entrevista o, perdón, el proceso para optar laboralmente y se queda como ahí en puntos suspensivos? Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando ustedes, si ustedes están totalmente seguros de optar ese puesto de trabajo, vayan con toda. Pero si hay algo que no les guste, la dirección, que es muy lejos, el cargo, el horario, el pago, la aspiración salarial, mejor no se metan para que no queden ustedes ahí como a la mitad del camino. Listo. Ahora, vamos a hablar de las preguntas trampa, muchachos. Tenemos que tener en cuenta esto, súper, porque resulta que a veces en las empresas nos hacen unas preguntas que a veces nos pueden poner en jaque, es decir, nos pueden poner a trastabillar en cuanto a la respuesta. Entonces dice, ¿cuál fue el mayor error que cometió en su trabajo anterior? Y uno queda, no puedo hablar mal de la empresa anterior porque estaría hablando mal de mí. O sea, eso no me deja bien parado. Yo no puedo como hablar de la empresa anterior, pero tampoco voy a decir como de pronto mis falencias, mis errores, porque también estoy hablando mal de mí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas preguntas. Otra pregunta es, ¿por qué dejó su empleo anterior? Ojo, recuerden que todo habla de nosotros, desde la ropa, desde nuestra expresión, desde nuestra gesticulación con la cara, las manos, la posición, la postura, los colores de la ropa, el maquillaje, la forma en que llevamos el cabello, todo habla de nosotros. Imagínense si algo tan simple como el color de una camisa habla de nosotros. Imagínense lo que puede decir de nosotros nuestras palabras. Cuando le pregunten a uno por qué dejó su empleo anterior. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando digamos el por qué dejamos el empleo anterior. Luego dice, ¿por qué aportar a esta organización? ¿Por qué ha permanecido sin vínculo laboral? Listo. ¿Por qué quiere cambiar de empresa? ¿Prefiere el trabajo individual o el trabajo en equipo? Esta pregunta es súper delicada. Porque lo que yo les decía ahora, tenemos que tener mucha seguridad, mucha claridad sobre cuál es el trabajo que nosotros vamos a desempeñar y sobre todo por qué debemos ser proactivos, porque no es lo mismo una persona que no tenga la capacidad de trabajar en equipo y que solo le guste trabajar individualmente. Es muy, muy delicado esto, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué debemos hacer durante la entrevista? Primero, mostrar interés. O sea, yo pienso que todo acá juega, todo cuenta. Desde mostrar seguridad e interés. Hablar claro, ser honesto acerca de sus conocimientos. Si a usted le dicen, descríbase en 3 palabras, usted no tiene por qué extenderse a hacer un libro de su vida. No. Descríbase en 3 palabras. Entonces, por eso tenemos que estar tranquilos para escuchar, analizar y poder hablar. Debemos ser congruentes con el tema. Mantener una escucha activa. Nosotros debemos de escuchar, no solamente oír, escuchar lo que nos están diciendo para poder responder con claridad. Luego dice, tenga cuidado con la comunicación no verbal y los gestos. No puede ser posible, muchachos, que yo les diga, hola, bueno, ¿cómo están? Pero con los ojos les esté haciendo así. O miran, no. O sea, nuestros ojos, nuestra boca, todos nuestros sentidos deben de estar activos en una sola posición, es decir, a tener una buena actitud para la entrevista que estamos optando. Luego dice, tenga cuidado con la comunicación no verbal y los gestos. Bueno, ya la habíamos hablado, perdón. Luego dice, controle los nervios. Los nervios nos llevan a jugar una mala pasada. Entonces debemos de tener mucha claridad sobre el tema. Después de la entrevista, muchachos, debemos evaluar el desempeño de nuestra entrevista. Es decir, a veces nos permiten o a veces uno la graba en audio. Entonces eso nos permite escuchar, vernos, reescucharnos para saber qué fue lo que nos equivocamos. Identificar las debilidades para mejorar las fortalezas a mantener, eso está muy claro. Identificar las preguntas o situaciones que le generaron ansiedad. Hay preguntas que nos bloquean, hay preguntas que nos ponen como a pensar más de lo que debemos pensar. Entonces es importante identificar esas preguntas para que le tengamos un desarrollo pleno, completo sobre la respuesta para que cuando en algún momento nos vuelvan a preguntar,
tener claridad sobre eso y no cometer errores y tener una actitud segura frente al tema. ¿Qué se debe evitar durante la entrevista? Chicos, eso es súper importante que lo tengamos claro. No podemos llegar tarde jamás a la entrevista. Jamás. Que no tengamos conocimiento de la empresa. Que la persona que nos está entrevistando nos diga, bueno, ¿cuál cree usted que es la cualidad de la empresa? Y usted no sepa. O cuál es la función de la empresa y usted no sepa. O sea, por A por B tenemos que investigar la empresa. Las faltas de modales y cortesía. Usted no es que usted cogió, llegó y se sentó y ¿qué hubo? ¿Cómo le va? No, buenas tardes, espero que estén bien. Bueno, las fallas en el contacto visual. Lo que yo les decía ahorita, no es posible que estemos hablando y uno por allá mirando como en el fondo de la montaña, no. Hay que tener contacto visual porque incluso hasta la posición, nuestras miradas hablan de nosotros y es importante que tengamos claro eso. Y hay personas que les encanta hacer morisquetas con los ojos, con la cara. Entonces, menos morisquetas, menos gesticulación extraña hagamos, va a quedar como más sólido y va a ser mejor. Vamos a quedar mejor. Demasiado interés en el dinero. O sea, es decir, la entrevista se va desarrollando como les contaba ahorita, ¿cierto? En los 5 pasos. Pero usted de entrada no puede llegar preguntando, buenas, hágame un favor, ¿y cuánto me van a pagar? Porque uno dice, venga, a esta persona solamente le interesa el dinero. No está por ser proactiva, no está por ayudar, no está por sumar, no está porque la empresa crezca, ¿cierto? No hay un sentido de pertenencia. Entonces uno dice, bueno. Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo, hablar mal de sus jefes o compañeros anteriores. Yo ahorita les decía, cuando pasa esto, uno no habla mal de los jefes ni de los compañeros, habla mal de uno, no de los demás. La incapacidad de aceptar las críticas y no estar abierto a aprender. Esto es delicado porque siempre, siempre vamos a tener alguien que nos va a llevar a un nivel superior. Y las críticas es eso. No es crítica, como dicen algunos, es que es una crítica constructiva. Eso nos ayuda a mejorar. Y si no estamos dispuestos a entender que es una crítica constructiva y aceptarla con humildad, va a ser muy difícil que podamos subir de nivel, que podamos entender que hay personas en la vida que nos pueden ayudar en esas críticas constructivas. Listo, ser autoritario, intolerante, agresivo, vanidoso y saberlo todo. Estas son las cosas que no se pueden hacer durante la entrevista. ¿Listo? Bueno, presentación personal. Chicos y chicas, ahora, la presentación personal, la indumentaria, puede ser un factor decisivo. Ustedes dirán, pero ¿por qué? La ropa, pues resulta que debemos de escoger ropa y accesorios de acuerdo al cargo de la empresa a la que vamos a presentar la entrevista. Es decir, si yo me voy a presentar a, a una entrevista a un pool de abogados, yo literalmente no me puedo ir como si me fuera a presentar como un entrenador físico, que ya debería ir con ropa deportiva y debería de ir con otro estilo de ropa, ¿cierto? Entonces debemos de tener en cuenta eso. Listo. Ahora vamos, la presentación personal. Evite prendas y accesorios llamativos. Por ejemplo, hay mujeres que les gustan los aretes muy grandes o que les gustan los colores muy subidos de tono, colores neón. Esos colores no son tan recomendables en el momento de una entrevista, porque más que llamar la atención, lo que es la presentación, el perfil ocupacional, ese tipo de prendas son tan llamativas que la persona no se va a enfocar tanto en lo que debe preguntar o en lo que debe responder o en lo que debe ser la entrevista como tal, sino que se va a distorsionar. Ahora, evite colonias y perfumes en exceso o muy fuertes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay olores hay lociones que son demasiado, demasiado penetrantes y que literal no es un olor agradable, sino que ya se vuelve pesado de lo tosco, de lo absorbente que es el olor. Cuide el largo de las prendas para las chicas. Esto para las chicas. Cuidar el largo de las prendas, el escote, el maquillaje. Si bien es cierto que estamos en una edad joven y que nos gusta la rayita, los colores, el labial rojo, todo tiene su
su momento. Es decir, yo no me voy a ir para la piscina con un vestido de lentejuelas y yo no me voy a ir a una reunión familiar con un vestido de baño. Entonces, todo tiene su momento, todo tiene su maquillaje, todo tiene su prenda, todo tiene su escote. No es lo mismo las personas que de pronto les gustan los escotes, que están en tierra caliente y les gustan las blusas más poporosas, más escotadas, a ponerse un straple o una blusa de esas para una presentación, para una entrevista. No, ¿cierto? Listo. El cabello debe estar limpio, peinado, las uñas siempre aseadas. Presentes para los hombres, para los chicos, los que les gusta la barbita. Muchachos, está bien que tengan su barba, pero deben ir perfilados, afeitados, no una barba desorganizada, con cosas colgadas en la barba, ganchitos o no sé cómo se llaman esos pisitos que a veces se ponen o que se hacen aquí el cauchito, no, o sea, todo debe ser organizado, presentado, listo, peinado su cabello, bien organizado, bien afeitados. Si usa barba o bigote, por favor, llévelos bien cuidados, vístase como si deben vestirse como si ustedes ya ocuparan el puesto. Básicamente es eso. Ahora, recuerde que la primera impresión sí cuenta y es muy, muy importante. ¿Cuál es la impresión que tú das en tu primera entrevista? Entonces, recordemos eso. Cuando vamos a la entrevista debemos de recordar eso. Les voy a mostrar un video corto de cómo se realiza una entrevista. Después de que hagamos el video, vamos a cerrar, les voy a contar unos tipsitos que es importante que los tengan, que los escuchen y entonces vamos con las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el lugar donde trabajo. Aquí es donde tienen lugar las entrevistas. Aquí me siento yo y ahí ellos. Nos damos la mano, bueno, aunque hay quien me da un par de besos o una palmadita en la espalda. Lo que intento hacer siempre son preguntas abiertas sobre 4 temas fundamentales: formación, experiencia, datos personales y características propias de la oferta. No hay 2 entrevistas iguales. Lo que sí que hay es una serie de preguntas tipo que se repiten. Deberían traer preparadas al menos las siguientes. ¿Qué es lo que le decidió a elegir sus estudios concretamente? Fue para lo que me dio la nota. Es vocacional. Me gusta desde siempre. ¿Me escuchan? Dina, si te escuchamos, Ay, bueno, ¿qué pasó? sabemos Ay, qué pasó. El miramos video qué quedó pasó pausado. Se parece quedó que pausado el video. se quedó pausado el video, clic, de acuerdo. A revisar, Bien, ¿dónde fue? voy haciendo como preguntas, te voy haciendo como las preguntas que los chicos han enviado. Perfecto, dale. Dice, cuando se envía una hoja de vida, ¿se deben anexar los soportes como diplomas? Mira, es muy relativo. Era lo que yo les decía ahora. Debemos de leer y tener claridad sobre las especificaciones que las empresas nos piden. Cuando es una hoja de vida que es realizada o es solicitada por Canvas o por Word, en Word a veces se puede anexar estos documentos, pero las hojas de vida realizadas por Canvas a veces no te permiten. Y en cuanto a las inteligencias y artificiales, perdón, hay que ver generalmente las especificaciones de las empresas. Es muy difícil poder, o sea, no te puedo dar como un sí o un no, porque eso depende directamente de los requerimientos de las empresas. Por lo general, usted manda la hoja de vida, por decir, una hoja de vida a una empresa privada. Le piden el marco de la hoja de vida en Word, ¿cierto? Si-
Generalmente usted, si hace un perfil ocupacional excelente en 8 renglones donde usted escriba su perfil ocupacional, su experiencia laboral, la parte académica, es decir, de conocimientos, y luego finaliza hablando de sus habilidades blandas y duras, usted en 5 renglones, usted ya puede hacer que esta empresa se enganche con usted. Entonces usted pasa al otro nivel, entonces ya le piden más documentos y entre esos los certificados, pero eso es muy relativo, es dependiendo realmente de la empresa. ¿Listo? Vamos a mirar a ver si el video nos da y si no, entonces pues Lo ideal habíamos quedado acá o se los pongo desde el principio. No, habíamos quedado ahí. Perfecto, regálame un segundo. Me disculpan, no sé qué pasó, no sé por qué el sistema me botó. Retomamos. Ay, Dios mío. Dáleme un segundo. Acá. Buenos días. Pasen, por favor. Bueno, pues este es el lugar donde trabajo. Aquí es donde tienen lugar las entrevistas. Aquí me siento yo y ahí ellos. Lina, es que el No se video escucha como que nada. no se escucha. Y sus estudios concretamente. Ya, El video no se escucha? ya, al último, sí, ya se está escuchando otra vez. fue para lo que me dio la nota. Ya, En ahí. situación. Me gusta desde siempre. ¿Piensa seguir estudiando? Hombre, yo creo que con una carrera ya vale, ¿no? Ahora lo que toca es currar y ganar dinerito, que ya desde la guardería ya vale. Claro, bueno, en la medida que el trabajo me lo permita. Lo ideal sería realizar cursos relacionados pues, con el puesto que esté ejerciendo. Pero sí, uno nunca deja de formarse. Resúmame su experiencia laboral. ¿Qué ha trabajado hasta ahora? ¿Relacionado con esto? Nada. Es que yo estaba estudiando y soy de los que piensan que cada cosa a su momento. Pero eso es bueno, porque es moldeable. En las prácticas tuve la oportunidad de aprender mucho de muchos aspectos diferentes. Además, hacerlo en una empresa tan buena, con tan buenos compañeros, fue una suerte. ¿Qué opina de su anterior gestión? Pues que no tenía mucha idea de lo que hacía, la verdad. Buen profesional. Y confiaba mucho en mí. ¿Cuáles son sus expectativas salariales? Pues cuanto más mejor, ¿no? La vida está. Yo creo que puedo aportar mucho a la empresa. Las retribuciones estarán ya fijadas por niveles. Estoy segura de que no será un problema. ¿Cómo se definiría usted mismo? Pues como un hombre independiente, pero se fía de los que vienen por ahí con las empresas. Trabajador, sociable y muy positivo. ¿Cuáles son sus aficiones? Pues aficiones en general no tengo. Pero le tengo. Practico deporte. Me gusta el cine. Viajo lo que puedo. Intento sacar tiempo para cursos de cosas. ¿Por qué le interesa este trabajo? Yo lo que quiero es trabajar y tener mi sueldo a final de mes. Lo demás ya, por lo que sé de la empresa, me gusta su cultura y las funciones del puesto se adecúan bastante a mi perfil. O sea que me veo aquí y me veo feliz. ¿Prefiere trabajar solo o en equipo? Solo. No me gustan los grupos. La mayoría de la gente de este país es mala trabajando. Depende del proyecto. Me gusta mucho trabajar en equipo, pero entiendo que hay funciones que competen a uno solo. Ánimo, mucho ánimo. Listo. Quiero contarles algo, muchachos.
para que ustedes tengan en cuenta algo que no lo puse en las diapositivas porque fue algo que investigué aparte. ¿Cómo les parece que los errores más comunes durante una entrevista dice que el 67% de las personas fallan por un contacto visual? O sea, es un porcentaje alto, 67%. El 47% falla porque tienen poco conocimiento de la empresa. Un 30% falla porque no sonríen. Un 33% fallan porque tienen una mala postura. Un 26% falla porque tienen un saludo débil. Un 21% falla porque juegan con el cabello o se tocan la cara. Un 21% falla porque cruzan los brazos. Y un 9% falla porque gesticulan demasiado con la cara o con las manos. Imagínense ustedes eso. O sea, es una cosa impresionante que uno realmente tiene que prepararse muy bien para una entrevista. Ahora dice, a los 90 segundos de la entrevista, la empresa ya sabe si lo contratan o no lo contratan. 90 segundos, le estamos hablando de minuto y pico. Imagínense ustedes entonces cómo debe ir uno de bien preparado para una entrevista, para uno poder decir que optó al puesto al que ustedes necesitaban. Luego dicen, las estadísticas revelan que las primeras experiencias son determinadas por el 55% por la ropa, cómo caminan y la postura. El 38% la voz, la ortografía y la confianza. Un 7% por las palabras que se usan. Imagínense ustedes. Ahora, elementos que causan impacto. El 70% no quieren que los entrevistados estén a la moda. O sea, no es que no quieran, sino que hay modas que no son, ni se prestan, ni son aptas para presentarse en una entrevista. Y el 65%, la ropa es un factor decisivo entre los candidatos. Muchachas, para las niñas, para las chicas, la ropa brillante y colorida no causa una buena impresión para que por favor lo tengan en cuenta. Ahora, habilidades duras y blandas. Como el nombre lo dice, las habilidades, perdón, ¿qué son habilidades duras? Estas corresponden, permítanme un segundo, le quito esto para que ustedes puedan tener claridad sobre esta parte de acá. Ok, dice, las habilidades duras corresponden a las técnicas que desarrollan o adquiere una persona para desempeñarse en una profesión o oficio determinado. Es decir, aquello que estamos estudiando para hacer una persona, un arquitecto, un médico, un periodista, etc. Y las habilidades blandas son aquellas que, como su nombre lo indica, regálenme un segundo, subo esto, son aquellas que se adaptan. Es decir, habilidades blandas son aquellas que se relacionan con nuestra forma de comportarnos, de interactuar con los demás en diferentes escenarios y en diferentes entornos. Por eso se llaman blandas, porque tienen su capacidad de adaptación, es decir, que se pueden moldear, que pueden cambiar, que pueden mutar, ¿cierto? Listo, ahora vamos a mirar las principales habilidades blandas, es decir, la puntualidad, la empatía, la creatividad, adaptabilidad, que esta es una de las más delicadas, poder ser personas adaptables, tener iniciativa y la lealtad. Listo. Ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial en el reclutamiento y la selección de personal. Y esto es muy simple, muchachos. Es simplemente un algoritmo en una tecnología para mejorar y automatizar los procesos de selección personal. Esto no hay mucho que tocar, no hay mucho que hablar, simplemente es tener en cuenta las indicaciones que nos son dadas para poder presentar nuestra hoja de vida o poder en de inteligencia artificial, porque tenemos que tener en cuenta que hay empresas que hoy en día utilizan la inteligencia artificial, que es un robot para que ellos filtren nuestras hojas de vida. Es decir, acuérdense que aquí no llevamos foto y tenemos que ser leer muy bien para poder tener claridad sobre el tema de las especificaciones. Ahora vamos a revisar. Hasta acá hay preguntas, algo que quieran. Dale un segundo, volvemos a la pantalla gigante. A ver. Bueno, te cuento que tenemos algunas preguntas. Perfecto. Y entonces, voy a devolver. Me preguntan,
Buenas tardes, tengo 3 preguntas. Al inicio mencionó que en la hoja de vida se pueden colocar lo de grados con honor. ¿En qué parte de la hoja se pondría? Segundo, si podría expandir un poco más la información sobre lo de la Agencia Pública de Empleo, por favor. Y tercero, si por ejemplo en una entidad me piden ciertos cursos como requisitos para postularme al cargo, ¿los certificados de esos cursos se deben anexar en la hoja de vida? Vamos por partes. Vamos a empezar con la primera pregunta. Listo. 3 de un solo golpe, difícil, pero bueno, vamos. La primera hablaba sobre ¿Se la leo los de logros, nuevo? creo que era sobre los logros Sobre los grados con honor. y dónde iba ubicada. Esa va ubicada en la parte donde nosotros estamos relacionando nuestros estudios. Hay un punto, es que no tengo el formato acá y no sé si me salgo, no tengo el formato acá. Hay una parte donde están relacionando en que se termina el estudio, el grado, perdón, el grado no, la profesión. Ahí abajito usted pone graduado con títulos de honor. ¿Sí me hice entender en ese punto? Eso se relaciona cuando uno habla cuando uno está describiendo el momento de de su experiencia académica. Ahí se relaciona. La segunda era relacionada con el APE, la Agencia Pública de Empleo, ¿cierto? Sí, señora. Y era exactamente qué, que le ampliara la información sobre la agencia, ¿cierto? Sí, señora. Ok, listo. ¿Qué es la Agencia Pública de Empleo? Como su nombre lo dice, es Agencia Pública de Empleo. Es decir, yo me dirijo allá, la sede principal está en la minorista y otra en la Itagüí, y hay otras sedes que en el momento no tengo claridad sobre ellas, porque mi sede es la de la minorista. Usted llega allá y usted dice, mira, yo acabo de salir de bachillerato, necesito que me colaboren para realizar mi hoja de vida, para postularme en tal optar para tal empleo, ¿cierto? Pero también está la posibilidad de que allá le van a preguntar, edad, allá le hacen la hoja de vida, es decir, eso, allá le hacen la hoja de vida, son chicas súper queridas, súper formales, allá le hacen la hoja de vida gratis, no tiene que pagar un peso, usted solamente se dirige allá, lleva la información de sus estudios, cuándo terminó, en dónde terminó, si tiene experiencia laboral, allá le organizan la hoja de vida, perdón, su currículum de tal forma que usted pueda hacer optable para poderse posicionar para otras empresas. Listo. ¿Y la tercera pregunta cuál era? Ya te la leo. La tercera pregunta dice, si por ejemplo en una Perdón, entidad, dime, se escucha entrecortado. ¿me escuchas bien? Ahí sí te escucho mejor. Déjame yo leer. Si por ejemplo en una entidad me piden ciertos cursos como requisitos para postularme al cargo, ¿los certificados de esos cursos se deben anexar a la hoja de vida? Bueno, vamos. Acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, sí, señora. Qué pena. Justo lo que estábamos hablando ahorita sobre la señal en una entrevista virtual. Mil disculpas. Es que aquí damos los ejemplos. No, ustedes saben que el clima está una forma impredecible y eso no colabora mucho. Bueno, la tercera pregunta era, Que si en una empresa le piden algunos certificados, que en qué parte ella, o sea, que si anexa los certificados a la hoja de vida o que si los debe enviar aparte. no, primero hay que tener claridad sobre los requisitos que está pidiendo la empresa. Hay empresas que reciben la hoja de vida en Word, que tú le pones el perfil ocupacional, después hablan de la experiencia académica, luego de la experiencia laboral y al final tú pones los certificados. Pero, por ejemplo, en una hoja de vida que tú realizas en Canvas, no puedes poner certificados. Por ejemplo, hay que revisar cuál especificación te daría X empresa si es con una inteligencia artificial
a ver qué te piden, porque por ejemplo en una hoja de vida que el filtro sea una inteligencia artificial, no necesitas ni foto ni dirección. Entonces, si tú agregas la foto a una hoja de vida que va a ser filtrada por una inteligencia emocional, de una estás descartado. Lo primero es tener claridad sobre las indicaciones de la empresa y cuál es el formato de la empresa, porque incluso hay empresas que tienen su propio formato. Es decir, si usted va a optar a un trabajo, por decir un ejemplo, en el SENA, ellos, no el SENA, sino creo que es el SIGEP o el SECOP, no estoy segura, que ellos tienen su propio formato. ¿Qué otra pregunta hay? Dice Lina, ¿por qué medio enviar la hoja de vida a la agencia de empleo para que de esa manera se publique y las empresas la puedan observar? ¿Y cómo hacerlo también para personas que se encuentran fuera de la ciudad de Medellín? Nosotros tenemos, por ejemplo, futuros egresados en la ciudad de Bucaramanga. Ay, ¿por qué me envió la hoja de vida de la agencia pública para que de esa manera publique las empresas que pues no sepan? Mira, yo no sé si en Bucaramanga hay SENA. Primero hay que averiguar, porque si esta persona está en Bucaramanga, debe dirigir a Bucaramanga, no estoy segura. Yo sé que en la regional de Antioquia hay varios SENAs. ¿Sí me están haciendo, me están escuchando bien? Sí, Perfecto. Por ejemplo, acá en Medellín está en La Minorista, en Itagüí y hay otras 2, 3 sedes más. Hay en varios pueblos de acá de Antioquia. No sé realmente si en Bucaramanga habrá cena. Ya le toca a la persona de Bucaramanga dirigirse directamente a averiguar si allá hay cena, porque realmente no sé. Si esta persona en Bucaramanga estuviese acá en Medellín, se puede dirigir personalmente a cualquiera de las oficinas del SENACA, pero así que enviar la hoja de vida no, porque eso es información y tiene que ver con información personal delicada y ellos no reciben hojas de vida, como decir que las van a mandar por correo o algo así, no, tiene que ser personalmente. perfecto. Y Entonces, con Bucaramanga quedamos, yo quedo con la tarea de buscar si hay cena en Bucaramanga, ¿verdad? Y tenemos, Sabes que yo te sí, averiguo, señora, sí, sabes que señora, yo te hay averiguo el docenas. lunes, perdón, yo te averiguo el lunes y yo misma te hago esa gestión y te paso vía WhatsApp la información. ¿Te parece? listo. Ahora tenemos a Magali que está con su manito alzada que tiene una pregunta. Magali, adelante. Buenas tardes. Lo del SENA que estamos hablando, sí, hay docenas acá en Bucaramanga. Ah, Uno queda en Florida Blanca y el otro queda acá en San Francisco. Pero yo tengo dos preguntitas ahí. Una es, le escuché que estaba diciendo sobre la foto, que no era importante colocar la foto en una hoja de vida o en algunas Eh, hojas en unas hojas de vida, sí. Tranquila. Magali, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Le regala el señora. Magali, mira, lo de la foto tenemos que tener claridad, porque yo hablé de 3 hojas de vida. Una Ujú. es la hoja Minerva, que sí lleva foto, que es el formato azulito que todos conocemos. El formato Word y Canvas, ¿cierto? El formato Word y Canvas es dependiendo de la especificación que te dé la empresa. Esas llevan foto. Pero hay un formato que es filtrado, es decir, hay, por decir, la empresa colombina, por decirte una empresa, la empresa colombina, ella sacó 5 vacantes para oficios varios, pero el formato de ellos es filtrado por inteligencia artificial. Es decir, que tú tienes, la empresa te da el formato y esas empresas que son filtradas por inteligencia artificial no llevan foto y a veces no requieren la dirección del hogar. Esas no llevan foto, para que sepas. Por eso tienes que tener certeza de cuál es el formato que pide la empresa. ¿Respondí tu pregunta, Magali? Sí. Y la otra es, por ejemplo, tuvimos un curso con FENALCO, pero con FENALCO decía que ¿Así? no era necesario colocar la cédula, fotocopia de la cédula. Y usted en esta parte me dice que sí. Entonces ahí quedo también como con duditas si sí es necesario colocar la fotocopia de la cédula o no es necesario. Pero es que una cosa es la foto de el inicio de la hoja de vida y otra cosa es la cédula.
La cédula va en documentos adjuntos y por eso vuelvo y te digo, debes de leer las especificaciones que te pide la empresa y cuál es el formato de hoja de vida que ellos requieren. Porque, por ejemplo, si la empresa utiliza un formato Minerva, ese no lleva datos adjuntos, porque todo va escrito a mano. Entonces, tú llevas el formato Minerva a la empresa, lo envías y ya ellos te llaman y te dicen, necesitamos que nos envíes estos documentos. Ya es otra cosa. Por eso tenemos que tener claridad cuál es el formato que la empresa nos está exigiendo. ¿Listo? Magali, muchas gracias. Respondí tu... ¿Cómo, Magali? Listo, sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Magali. Ahora tenemos a ¿Respondí tu pregunta, Magali? Sí, No sí, les... señora. Bueno, perfecto. Wilder está levantando la manito. adelante, Wilder. Lina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una pequeña pregunta. O sea, normalmente cuando uno sube las hojas de vida, es necesario subir, digamos, piden que sea máximo de una página resumida, ¿sí? En algunas, o se sube, normalmente yo subía las hojas de vida con toda la documentación, que eran básicamente unas más de 19 páginas, 20 páginas. ¿Sí? En algunas sí aplicaba, en otras no. Algunos me han dado recomendaciones de que máximo usted solamente suba una o dos páginas cuando uno presenta la hoja de vida, que ya la empresa, a medida que vaya revisando, le va a solicitar a uno los demás documentos. ¿Qué, digamos, qué consejo me puede dar ahí? Ya te dieron el consejo, pero yo te voy a responder. Hola, Wilder, espero que estés muy bien. Gracias por preguntar y gracias por tu interés. Eh, ¿Se acuerda que yo les dije en algún momento de la capacitación, yo les dije, las empresas hoy en día en 3 renglones ya saben si tú optas o no optas? En 3 renglones, imagínate una hoja de vida que tenga 19 hojas. Ok. Las empresas nunca se fijan en eso. ¿Qué hay que hacer? Vamos a minimizar, Wilder. Primero, vamos a revisar cómo está tu perfil ocupacional, porque tiene que tener máximo 7 renglones. Punto. No más de ahí. Porque tú 7 renglones tienes que hablar de tu perfil ocupacional, de tu experiencia laboral, de tu experiencia académica y finalizar con las habilidades blandas y duras, ¿cierto? Entonces, ahí no hay nada más, porque no podemos extendernos, porque las empresas en 3 renglones ya saben si pasas o no pasas, primero. Segundo, ser muy concreto en poner las últimas experiencias laborales de los últimos 4 o 5 años, ¿cierto? Y lo último es que de ser más, mandar a revisar cuál es la hoja de vida que la empresa te está requiriendo. Si es una Word, pues ahí podrías mandar las 19, 20, 25 hojas que dices tú, porque ahí mismo van metidos los certificados, la experiencia laboral, la parte académica, los documentos que a veces se anexan como la cédula, el pase, etcétera, ¿cierto? Pero si la empresa, es que debes de tener, de hecho, varias hojas de vida. Una Minerva, una Word, otra en Canvas y revisar en la web cuáles son las sugerencias para realizar una hoja de vida con inteligencia artificial. Y así, cuando te pidan una hoja de vida en Canvas, ya la tienes. Una hoja de vida con inteligencia artificial, ya la tienes. Que tengas varias opciones para varias empresas, sobre todo porque muchas veces optamos a varias vacantes. Y lo otro, antes de que se me olvide, gracias Wilder por acordarme, ¿respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. Perfecto, para servirte. A veces tenemos 2 profesiones o una profesión y una técnica, es decir, a veces somos enfermeras y también somos maestras. Si yo estoy optando para un trabajo en enfermería, ¿yo para qué voy a poner la experiencia como maestra? No, tengo que poner toda la experiencia de enfermería, ahora que tú me hiciste caer en cuenta. Ese es el último tips que tenía para darles. ¿Hay más preguntas? No, no nos han enviado más preguntas, no tenemos más manitos levantadas. Así que Lina, muchas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias
por haber atendido a todas esas preguntas que nos enviaron nuestros egresados, estudiantes aquí de Medellín, de la UNAM, y también estudiantes de APH Bucaramanga. Así que yo sé que todos estamos súper agradecidos contigo. Muchas gracias porque qué rico es contar con una experta en el tema que nos pueda resolver todas esas dudas e inquietudes que nosotros tenemos para poder ir a una entrevista y que cuando nos graduamos, yo sé que el mayor nervio de nosotros es ¿y ahora qué? Entonces, muchas gracias por ello y les invitamos a todos los demás, a los que están conectados, a que por favor diligencien esa encuesta de satisfacción porque queremos mejorar para ustedes. Muchas gracias a todos, muchas gracias por conectarse y recuerden que estamos siempre informándoles todo a través de los grupos de WhatsApp y demás redes sociales y canales de comunicación. Mis disculpas, volví, me fui. Definitivamente donde yo utilizo este sistema para una entrevista virtual. Descartada. Ya es que estoy desclasificada. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a las personas que participaron. Yo sé que esta hora es súper pesada las capacitaciones y más virtuales. Espero que les haya gustado. Cuando quieran vuelven y me invitan, que de verdad que vamos a volver. Quiero saber qué personas hay que puedan activar la cámara para que nos tomemos un capture para que me quede a Ay, mi red de sí. registro. Dejen la pena como estén, lo importante es que ustedes pusieron atención, así que prendan esas cámaras y nos tomamos una foto. Por favor, se los agradezco que me colaboren porque ustedes saben que eso hace parte de mi trabajo. Ay, Liliana, hola. Liliana siempre dándolo todo, independientemente del Magali, mood en donde hola. esté. Gracias, gracias. Dice Sebastián está ahí también pidiendo línea. David, hola. Gracias por aceptar prender tu cámara. De verdad, gracias, gracias, gracias. Gracias por la atención, gracias por haber escuchado, gracias porque yo sé que están en sus momentos. Lucas, hola, gracias. Bueno, compañerita, vamos a tomar la foto. Súper lindos. Ay, quedaron muy lindos. Muchas gracias. Un abrazo, Dios los Gracias a bendiga. todos. Gracias por la invitación. Espero que les haya gustado, que haya quedado todo súper entendido. Wilder, hola, gracias. Menos mal que no fue de cuerpo completo. Hoy estoy vestida con la ropa adecuada para la capacitación, entonces, que sea un ejemplo, muchachos. Un abrazo, Dios los bendiga, que tengan una feliz tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Espero que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Lina, muchas gracias, Muchas que Dios te gracias. bendiga. Amén. Igualmente para usted. Nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Ahí te voy a tener guardada en mis contactos. En esa estamos para servirles con todo el amor. Un abrazo. Dios los bendiga. Chao.